El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos, que cuando ustedes mueran lo reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará a otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Al oír todas estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús, pero él les dijo: ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, y lo que es muy estimable para los hombres es detestable para Dios. Palabra del Señor. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Hermanos, vamos a profundizar hoy en un fragmento de la primera lectura que acabamos de escuchar, que es de Romanos capítulo 16. Y en este párrafo San Pablo nos introduce en un misterio muy profundo. Quiero tratarlo en 4 puntos. Vamos a leer este fragmento y vamos a irlo desglosando poco a poco para comprender su profunda sabiduría. Aquel que puede darles fuerzas para cumplir el evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo, conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos, y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras, para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe, al Dios único, infinitamente sabio. Démosle gloria por Jesucristo para siempre. Primer punto. Él es el que puede darnos fuerzas para cumplir el Evangelio. Jesús le dijo a Pablo: mi gracia te basta, que mi fuerza se manifiesta muy bien en tu debilidad. La gracia de Dios se va absorbiendo en nuestro ser, para que en la medida en que nosotros vamos profundizando en el Evangelio, también vayan naciendo en nosotros deseos de cumplirlo y de llevarlo a la práctica. Porque en sí mismo el Evangelio no es otro sino Cristo mismo. Cristo es el Evangelio de Dios, porque en Cristo Dios ha revelado todo lo que yacía oculto desde la creación del mundo.
era manifiesto para Él, pero no para nosotros, porque para Dios todo es evidente, todo es claro, todo es manifiesto, todo es expresivo, pero no para nosotros, porque somos tan distintos nosotros y Dios, que entre Él y nosotros hay una distancia infinita. Pero esa distancia ha sido acortada por Cristo. Ya no estamos lejanos de Dios. Cuando Cristo desciende, acorta toda distancia y nos hace amigos de Dios. La amistad solamente puede darse entre iguales, como decía Santo Tomás de Aquino, porque el amigo es como otro yo. Cristo, al hacerse como uno de nosotros, se hace como nosotros para que nosotros participemos, podríamos decir, de su yoidad, es decir, de su intimidad, de su yo. San Pablo era tan amigo de Cristo que pudo decir: yo ya no soy quien vive, Él vive en mí. El yo de Cristo se había plasmado en el ser de Pablo, de tal manera que ya no era Pablo el que vivía, sino Cristo en él. Así también el Evangelio posee fuerza transformadora, gracia renovadora, luz santificadora. Porque el Evangelio no es solo palabra meramente humana, sino es palabra divina, sabiduría infinita. Pues el que habla a través del Evangelio es la misma sabiduría de Dios. El segundo punto: el misterio escondido o mantenido en secreto ha sido revelado en Cristo. Podremos decir que la auténtica riqueza es la celestial. La de aquí es solo apariencia, porque es solo un medio para conseguir la verdadera riqueza. Esa riqueza que nosotros consideramos como tal, al lado de la sabiduría, es lodo o es basura. Por eso la misma palabra de Dios nos habla de ello. Consideré la sabiduría por encima de las piedras preciosas, de los diamantes y del mismo oro. Porque todo lo que proviene de Dios es verdaderamente una riqueza infinita. Toda riqueza a su lado es como un puñado de polvo. Y Dios ha dado a cada uno de nosotros diferentes riquezas espirituales y celestiales. Aunque a algunos les ha concedido riqueza material, pero es para que con ella puedan ganarse muchos amigos, como dice hoy el Santo Evangelio que acabamos de escuchar. En Lucas capítulo 16, Jesús les dice a sus discípulos: con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos, que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. Esa es una enseñanza muy profunda de Cristo, como todas sus enseñanzas. Porque en la mentalidad del mundo, quien tiene más, él es el que más vale. Pero a los ojos de Dios no.
A los ojos de Dios, quien más vale es el humilde, el sencillo, el que tiene riqueza divina en su interior. Cuando el Padre Celestial nos mira, lo hace con agrado si poseemos el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de hijos de Dios. Pero, ¿cómo podemos nosotros poseer ese Espíritu? De hecho, ya lo poseemos. La cuestión es que sigamos dócilmente la inspiración de este Espíritu para vivir como hijos de la luz y no como hijos de las tinieblas. De tal manera que el Señor, a través de su gracia, va provocando un deseo sincero de estar con Él, de conocerlo y de ir creciendo en amistad con Él. Ese designio que había estado secreto y oculto ha sido revelado en Cristo. Ya no hay, podríamos decir, misterios, aunque en el fondo siguen siendo misterios, porque Dios en Cristo ha revelado evidentemente, absolutamente todo, pero sigue siendo misterio para nosotros, porque nuestra capacidad no alcanza a penetrar absolutamente todo. Aun cuando Dios en Cristo haya revelado todo su interior, sin embargo, para nosotros no es tan claro. Por eso necesitamos continuamente introducirnos en el misterio, profundizar en su secreto, porque nuestra capacidad va creciendo en la medida en que nosotros vamos dejando al Espíritu morar en nosotros. La Virgen María es la que a lo largo de la historia ha conocido más acerca del misterio de Dios, porque ella ha recibido una capacidad sobrenatural, altísima, que aún en su silencio poseía una inmensa sabiduría, gracia muy especial concedida a ella por haberle dicho sí a Dios, porque es la Madre de Dios. Y a la Madre de Dios, Dios no le quiso ocultar nada, le reveló todo. Pero ella, siendo criatura, también es limitada. Aunque tiene mayor capacidad que nosotros y sus virtudes son altísimas, pero sigue siendo criatura. A ella le exaltamos, la alabamos y la bendecimos, pero no le damos el culto de adoración que solamente corresponde a Dios. Ella solamente es nuestra intercesora, nuestra referencia cuando queremos acercarnos más a Dios. Es el atajo para llegar a Dios. Ella es nuestra madre y por ello acudimos con confianza para recibir su ternura. Y ese designio oculto desde siglos en Dios, que ha sido revelado en Cristo, también ha sido puesto en manos de María. A ella se le ha entregado todos los tesoros divinos para que ella los reparta a quien quiere. Al tener una profunda devoción a María, ella nos va introduciendo en ese abismo de gracia y bendición para que nosotros podamos saborear esa presencia gratificante de Dios.
Tercero, dice San Pablo, al Dios único, infinitamente sabio, démosle gloria por Jesucristo para siempre. Bueno, ese es el cuarto. El tercero es el siguiente. El designio eterno de Dios ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras. Tercero, la Sagrada Escritura es profundamente reveladora. Todo ha quedado manifiesto en el Evangelio. Profundicemos el Evangelio para descubrir las infinitas bondades de Dios en Cristo. Y cuarto, al Dios único, infinitamente sabio, démosle gloria por Jesucristo para siempre. Al Dios único. ¿Por qué es Dios único? Porque solamente adoramos a un solo Dios, en tres personas. Podríamos decir la divinidad unitrina o la Trinidad en la unidad o la unidad en la Trinidad. Porque Dios, siendo uno, es tres personas. Por eso dice San Pablo, al Dios único. No son tres dioses, aun cuando nosotros adoremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque uno vive en el otro, está dentro del otro. El Padre está en el Hijo en el Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo, el Hijo en el Padre y en el Espíritu Santo en el Padre y en el Hijo. Es decir, uno está en el otro. Por tanto, hay una íntima unidad, una infinita comunión. Ahora no lo vemos con claridad. En la visión beatífica, cara a cara, podremos verlo, contemplarlo y amarlo. Por ahora hay que vivir el Evangelio para que después entendamos algo del Evangelio. Cuando contemplemos a aquel que es el mismo Evangelio, se nos aclarará absolutamente todo. Por lo pronto nosotros vivimos de fe y nos movemos en la esperanza. Cristo al descender nos enriqueció, como dice 2 de Corintios 8:9. Dejemos ahora que esa riqueza entre nosotros, porque Él es el infinitamente sabio, el Dios único, a quien hay que dar gloria por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué por Jesucristo? Porque si queremos llegar al Padre Celestial, necesitamos entrar por Cristo para llegar a Él. Pero ¿cómo podemos hacer para llegar a Cristo? Por el corazón de María. Por el corazón de María, el corazón de Cristo, y por el corazón de Cristo, el corazón del Padre. Ese es el camino. Si nosotros seguimos ese camino, llegaremos más fácilmente a gozar de la infinita bondad y de la inmensa ternura de nuestro Dios. Termino con la siguiente oración de la liturgia bizantina de San Juan Crisóstomo, que dice de la siguiente manera: Oh Hijo unigénito y Verbo de Dios, tú eres inmortal, te dignaste para salvarnos tomar carne de la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María. Tú, uno de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y el Espíritu Santo, sálvanos a nosotros. Amén. Que así sea. Dejamos un momentito de silencio.